Sim, Senhor, te agradecemos nessa manhã, Sí, Señor, te agradecemos en esta diante mañana, dessa tua mesa que partilhamos agora, delante de tu mesa ao que ver a tua compartimos ahora, redenção maravilhosa, a ao oírnos lembrar la de ti, redención Senhor. maravillosa, al Ó, Senhor, recordar de ti, te Señor. agradecemos, somos Oh, gratos. Señor, te agradecemos. Não temos nem palavras para te agradecer, No tenemos desde palabra que para daí o Senhor agradecerte. nos abriu novo e vivo caminho, Y desde além ahí do véu, tú nos e abriste un agora nós nuevo y podemos vivo com camino, más allá intrepidez del entrar no véu. Santo dos Santos. Agora podemos te servir, Senhor. Ahora podemos Agora servirte, nós Señor. podemos ser aqueles que servem ao Deus vivo, Ahora podemos como ser los esse que único sirven al Dios vivo, sacerdócio, al como único esse corpo de sacerdocio, sacerdotes, como ese para cuerpo cumprir de o teu propósito sacerdotes, nessa terra. para cumplir el Ó propósito en esta Senhor, para que o tierra. teu sonho aconteça, Senhor, Oh, Señor, para de que tu ter um reino sueño de sacerdotes. se cumpla, tener Muito un reino obrigado, de Senhor. sacerdotes. Muchas gracias, Nessa Señor. manhã nos fala ainda mais En esta ao mañana completar esse háblanos aún encargo, más al completar ese Senhor encargo, Jesus. Señor Jesús. Só o Senhor fale por nós. Solo tú, Señor, Restrinja-nos no habla nosso por falar nosotros. natural e nos dê Restrínjanos do en teu nuestro hablar. Espírito Santo, Danos de a tu tua Espíritu unção, Santo, Senhor. de tu Ó unción, Senhor Señor. Jesus. Oh, Señor Jesús. Amém. Amén. Amados irmãos, estamos muito alegres nessa manhã, Amados hermanos, nesse estamos muy partir do contentos pão, en esta mañana pelo fato de que en el partir del pan. essa mesa lembra-nos Por el que hecho o de que esta nosso mesa Redentor morreu por recuérdanos nós, que nuestro Redentor murió obteve por eterna nosotros redenção y e abriu obtuvo para nós um eterna novo e redención vivo caminho. Amém? y abrió a Todos nosotros un nós nuevo y vivo podemos ser camino. sacerdotes do Todos Deus vivo, nosotros podemos ser podemos ser esse sacerdotes corpo de vivos, sacerdotes. Amém? ese cuerpo de sacerdotes. A Amén. mensagem dessa manhã é um complemento El da mensaje de esta mensagem que eu mañana falei, eu creio, há es 15 un dias complemento atrás. de la que hablamos a Então 15 días temos que atrás. completar e graças a Deus por isso, Ahí vamos porque a completar. Gracias al Deus Señor por eso, acrescentou mais palavras ainda. Amém? porque el Señor nos Nos deu uma acrecentó, nos añadió luz, más oramos palabras. bastante. Oramos Cremos bastante. que esse encargo, na verdade, ele Creo que ese não encargo, se en esgota. realidad, Ainda teria él no muitas se coisas para acaba. falar Hay muchas sobre o cosas que hablar sacerdócio, sobre el sacerdocio, mas entregamos na mão do Senhor pero o entregamos tempo en las manos del devido para Señor que isso aconteça, tá? en el tiempo debido Ah, para que todo nessa eso manhã eu queria falar se sobre haga a real. maturidade do sacerdócio. En esta Nós mañana vimos em quiero hablar em sobre la 1 de madurez del Pedro 2 sacerdocio. Como que vimos en 1 nós de Pedro somos 2, um sacerdócio santo e um sacerdócio que real. somos un E esse sacerdocio santo, un sacerdócio sacerdocio real. tem a ver com o que aconteceu no capítulo 1, que eu Y vou ese desenvolver sacerdocio tiene que daqui a ver pouco para con lo que vocês. pasó en el capítulo 1, Tem a ver com o como versículo vamos a ver un 2, poco más tarde. que fala da gente Tiene que ver con crescer el capítulo 2, tomando o leite sem que habla fogo da de palavra. crecer, E esse crescimento é que de vai fazer madurar, amadurecer. Nós temos y um ese sacerdócio crecimiento santo e que nos real va a hacer na madurar prática. para ser un Porque, sacerdocio santo y objetivamente real en la falando, práctica, en la pela realidad. morte de Cristo na cruz, todos nós Porque já somos objetivamente sacerdotes. hablando, por la muerte de Cristo, todos Todos somos nosotros ya somos sacerdotes. sacerdocios. Mas um outro lado Todos dessa somos história é sacerdotes. até que ponto você Pero el está otro lado de esa exercendo o historia seu es sacerdócio. hasta qué punto tú Então, é uma estás mensagem ejerciendo mais su prática, sacerdocio. não apenas doutrinária, que tem a ver com a nossa prática, Entonces es un com a mensaje nossa vida práctico, no espiritual, solamente com o nosso doctrinario, desempenho que tiene que ver como con nuestra sacerdote. práctica, con nuestro Se vivir diario, você, con nuestro no papel, desarrollo vamos como dizer assim, sacerdote. você tem um registro de nascimento, Si que usted você en el é filho papel de Deus, tiene un registro de nacimiento, que que usted es você hijo é de um Dios, sacerdote real e santo. Mas qual é a sua idade? que usted es un sacerdote real y Porque quando eu santo, nasci de meu pero pai, ¿cuál es meu su pai edad? me registrou e Porque cuando yo no nací dia de de mi nascido eu padre, já mi era padre filho me do meu pai. registró. Mas eu apenas En un día tinha de a nacido, vida do meu pai. ya Eu yo não era conseguia hijo de mi fazer padre, as coisas que o meu pai pero yo fazia tenía e nem conseguia assumir la as vida de mi padre, responsabilidades como um herdeiro pero da todavía no grande lograba hacer riqueza lo que él do meu hacía. pai. Yo no tenía la edad para ser Herdeiros são heredero, Dona para Jussara, lograr hacer lo que él hacía. meus filhos, Los herederos son
mi esposa Jussara, mis hijos. Mas vocês estão entendendo que uma Estoy coisa jugando. é nascer filho de Deus, Pero ustedes outra están coisa é ser entendiendo, filho maduro. una cosa es nacer Uma hijo de coisa é Dios, ser otra cosa es ser sacerdote de hijo Deus, maduro. e outra coisa Una é ser cosa es ser sacerdote, maduro. É isso que nós otra vamos cosa tentar es ser un sacerdote passar nessa maduro. manhã pros irmãos. Eso es lo que Só fazendo uma vou breve tentar revisão da mensagem explicar-lhe anterior, hoje. nós vimos que Deus tinha um sonho solo revisando, em Êxodo cuando el 19, Señor 4 a tuvo un 6, sueño ele en Éxodo tirou 19, 4 a o seu 6, povo com asas de águia lá do Él Egito. sacó su Isso pueblo mostra con alas de a águila grande salvação allá del de Egipto. Deus. Eso muestra la gran Nesse salvación de paralelismo, Dios. eu digo para vocês que essa grande salvação Y de ese Deus paralelo, feita no Egito está em esa 1 gran Pedro, salvación capítulo 1, que Dios hizo en el Egipto Mas ele está en tirou o 1 de povo Pedro, com sonho. capítulo 1. que esse povo adentrasse a boa Pero terra Dios de primeramente Canaã, tuvo un sueño, e ali que el exercesse pueblo pudiese entrar en la buena tierra de Canaán. sacerdócio Y ahí real. pudiera el pueblo Vós ejercer sereis el reis sacerdocio dos real. sacerdotes. Isso é Lo que Dios quería era un reino de sacerdotes. Êxodo 19, de 4 a 6. Eso está en Éxodo 19, de 4 a O 6. problema é que Moisés, que representava El Cristo, problema es que Moisés, que representaba a Cristo, representava a palavra de Moisés, que representaba la Moisés, palabra de que Dios, representava o próprio Deus, Moisés, que representaba serás al por propio Dios, Moisés se ausentou. E quando a Moisés palavra de Deus se ausenta, quando se retirou. Deus se ausenta da comunidade, Cuando Dios se retira de há la dificuldade, há comunidad, problema. hay problema. E o problema foi Aí, a fabricação la ausência do de bezerro Dios. de ouro. Y el problema fue E a la partir daí, fabricación Deus teve que del agir, becerro de oro. teve que Y a partir de entonces, Dios tuvo que actuar. julgar o povo, Dios tuvo que juzgar el pueblo tirar do povo y sacar del o pueblo direito de ser esse reino el de derecho de sacerdotes. ser ese reino de sacerdotes. Eles deixaram de ser Ellos dejaron de ser reino de sacerdotes, un reino de e esse sacerdotes privilégio foi dado para a tribo de Levi. y ese privilegio Então, fue uma dado classe solamente para la mediadora que não era tribo da de Levi. vontade de Deus. y esa era la clase intermediadora, pero eso no era el deseo de Dios. Todos nós sendo Dios quiere un reino de sacerdote Deus a todos. não quer uma classe Dios mediadora, no quiere mas por una causa da clase adoração do mediadora. bezerro de ouro, por causa do surgimento de sacerdotes do bezerro Por de causa ouro, del surgimiento agora del Deus becerro de precisou oro, tomar essa Dios providência, tuvo que tomar una e a providencia. tribo de Levi Y tornou-se solamente la classe tribu mediadora. de Leví Graças a Deus, pudo ser esa clase economia de Deus intermediadora. havia o plano B. Gracias a Esse Dios, plano Dios B siempre estava tiene em nosso un plano, Senhor un plano Jesus B. Cristo. Y ese plano Em Hebreus estaba 9 en fala Jesucristo. que muito mais pelo seu sangue En nós Hebreos fomos 9 redimidos, dice que e mucho agora más podemos por la sangre de servir ao Jesucristo Deus vivo. somos redimidos E ainda mais y no podemos servir al Dios capítulo 10 vivo. fala que ele nos abriu novo e Y aún caminho, e todos en el nós capítulo agora 10 podemos dice que adentrar o Él nos véu. abrió un nuevo Ele vivo morreu na camino. cruz, o véu Y ahora do santuário podemos rasgou pasar el alto velo abaixo, e agora não existe mais classe y hasta el lugar mediadora. santísimo. Agora o véu Ahora no hay rasgou más una na cruz clase de Cristo. intermediadora. Todos El nós velo se somos rasgó. sacerdotes Ahora de Deus vivo. todos nosotros somos sacerdotes del Dios Eu vivo não sei se você y podemos viu pasar isso hasta el lugar nessa mesa, santísimo. mas aqui para frente, Yo no sé si usted ha visto eso en esta essa mesa, abriu para nós pero a recuerda mesa do Senhor, que novo esta e mesa vivo representa caminho. somos Novo sacerdotes del e Señor, vivo pues caminho. Él nos abrió un nuevo y Amém? vivo camino. E todos un nuevo nós y vivo agora camino. fomos registrados como filhos de Deus e Y todos nosotros sacerdotes de fuimos Deus vivo. registrados como hijos de Você tem Dios, esse registro? sacerdotes del Dios vivo. Todos têm esse registro aqui, ¿Usted tiene ese registro? mas você já Todos cresceu? tenemos ese registro, pero usted ya creció, ya maduró. Você já é um sacerdote na prática? Usted ya se considera un Louvado sacerdote seja o en la Senhor. Então, práctica, Apocalipse, en la realidad. 1 de Pedro, Alabado sea el Señor. nós vamos ruminar aqui de novo. Entonces en fala 1 de disso. Pedro vamos a Apocalipse 1:5 rumiar fala eso que otra vez. Eles nos fez reino e sacerdote. Apocalipse Capítulo 1:5 5, de 9 a dice 10. que O véu Él foi nos rasgado, hizo reino y e a nós foi sacerdotes. aberto novo En el e capítulo vivo 5 caminho. de Essa, de uma maneira 9 a geral, 10. é a el velo fue revisão rasgado da y mensagem nos abrió un passada. nuevo Muito y bem. vivo camino. Nesse livro de Pedro, De manera general, esa es la dois revisión del mensaje pasado. capítulos, Muy irmãos, bien. eles não são En isolados. este libro de Pedro,
Esses dois capítulos são muito, Estos dos muito capítulos não estão ajustados. aislados. Aliás, todo o Estos livro dos de Pedro, capítulos são o muy, melhor de tudo muy é que Pedro, ajustados. Y bueno, todo el libro pouco de Pedro diferente de Paulo, es ajustado, es que conectado. nessa época já Y Pedro, que es un poco já, diferente de Pablo, en esta exercia o seu época ministério, mas Pedro também ya ejercía su exercia o ministerio, seu ministério. pero Aqui não Pedro havia también apóstolo ejercía principal su na ministerio. Bíblia. Isso Aquí aqui foi no escrito no ano 60, había Paulo ainda un estava apóstolo vivo, e principal nós en la temos Biblia. Pedro aqui Eso fue escrito en el año exercendo 60. o seu ministério Pablo todavía estaba vivo. apostolar em Y tenemos a paralelo Pedro com aquí o ejerciendo su apóstolo ministerio Paulo. apostolar E en uma paralelo coisa rica al apóstolo nessa, Pablo. Y nessa carta, una cosa muy Pedro rica não é muito teórico. en esa carta Pedro, ele falou es pela que sua Pedro no es própria teórico. experiência. É por Pedro isso que você habló precisa por su crescer. propia experiencia. Você precisa quebrar a cara Por eso como Pedro quebrou a cara que usted necesita e crecer. se arrepender. Usted necesita sufrir como Pedro Pedro quebrou a sufrió cara negando o Senhor Jesus. y arrepentirse. Pedro quebrou a cara falando Pedro um se evangelho frustró varias diferente lá em veces, Antioquia, sufrió foi hablando, repreendido pelo negando a Paulo, Jesús, mas ele aprendeu hablando as un lições de evangelio cruz. diferente en E nessa Antioquia segunda y carta fue de repreendido Pedro, por ele Pablo y elogia aprendió o las próprio lecciones, apóstolo las lecciones de Paulo. cruz. Pedro Y en esta aprendeu segunda a carta receber de repreensão. Pedro, él Meus elogia a amados líderes, Pablo. aprendam a receber Él repreensão. aprendió a recibir la reprensión. Mis amados Vocês não hermanos, foram aprendan a presbíteros, não recibir foram colocados na la igreja reprensión. para ser dominadores Ustedes no do fueron rebanho. presbíteros Nós fomos colocados en la colocados na iglesia igreja para ser dominadores de rebaño. modelos do rebanho. Fuimos colocados en la iglesia Supervisores para do ser, rebanho. ¿sabe qué? Supervisor Modelos manda. del rebaño. Supervisores de rebaño. visualiza as Supervisor não manda. necessidades do rebanho. Supervisor Você é alguém que não visualiza las as necesidades del do rebaño. Você devia Si usted es pedir alguien que sua no demissão visualiza do las presbítero. necesidades del rebaño, usted debería E Pedro retirarse fala aqui de la posición de capítulo 5 presbítero. dessa carta, eu, Y Pedro presbítero habla como aquí eles. en el Pedro capítulo fala 5 como de esta carta, presbítero, não como yo presbítero Amém? como Então, isso é muito ellos. importante. Essa carta Pedro é cheia de habla experiência. como Quando ele fala de Presbítero y no pedra, como é porque o apóstolo. Senhor Jesus falou para ele, Entonces esta eu carta edificarei a minha igreja, está llena e de as portas do experiencia. Hades não prevalecerão contra Eso es ela. porque el Señor dijo a Pedro, Tu és yo Pedro, edificaré a mi cepas, iglesia uma y las pedrinha, puertas del ou Hades seja, no a edificação prevalecerán da contra igreja ella. tem a ver Usted com es Cefas, pedras. Seu usted es nome una será piedra. mudado, Pedro. O sea, la Você foi edificación feito de de la barro, iglesia mas tiene que ver con agora você piedra. tem que ser uma pedra. Su nombre Barro, será por cambiado, suas coisas Pedro. naturais e Usted fue terrenas, hecho de não barro, serve pero para ahora edificar a usted es una igreja. piedra. A igreja é edificada Barro com y pedra. las cosas naturales y terrenas No con barro. no sirven para edificar la iglesia. La iglesia es edificada con piedra, no con barro. Quem edifica com barro é Faraó. Quien edifica con barro, Faraó quer pegar o povo de Deus Faraón. e edificar com barro lá no Egito. Faraón quería agarrar el Nós pueblo já de saímos Dios do Egito. y edificar con barro en el Nós Egipto. não podemos Pero edificar nosotros a ya igreja salimos del com Egipto. barro, com coisas humanas, com coisas naturais. Nosotros no podemos edificar la iglesia con barro, con cosas Nós humanas, con somos cosas pedra naturales. viva. Que Pedro escreveu essas coisas. Pedro falou, nós somos uma casa Nosotros somos espiritual, piedra porque viva. Jesus falou Por eso para Pedro ele, eu escribió esa edificarei a epístola. minha igreja e as portas do Hades Porque não Jesús habló a él, prevalecerão contra ela. yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no É muita prevalecerán experiência contra nessa ella. carta. É muita experiência. Mucha experiencia en esa Por isso, carta, irmãos, mucha experiencia. quando ele escreve aqui, Por eso, Pedro, hermanos, apóstolo de Jesus Cristo, aos Cuando él eleitos escribe aquí, que são Pedro, forasteiros apóstolo de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros somos electos. Amén. Nosotros fuimos electos. de nascimento. Usted ya tiene su registro E nós fomos de eleitos nacimiento para uma grande salvação y fuimos electos através do para una operado gran do Deus salvación. triuno. Veja aqui, a presciência a través del de Deus operar Pai, del Dios ou seja, triuno. a predestinação de Deus Pai, a santificação La presencia de do Dios Espírito, Padre, ou seja, la o Espírito predestinación foi
la santificación del Espíritu, el Espíritu fue y separó usted, apartó usted para la obediencia conforme la expresión de la sangre de Jesucristo. El Padre eligió, el Hijo hizo la redención a 2000 años atrás, pero usted no sabe de eso, usted no estaba allá. Fue necesario que el Espíritu llegase sobre usted y llevase usted para la cruz. ¿Eso no es una gran salvación? Hermano Honorio, usted que tiene una cicatriz en el rostro, ¿qué le parece? Cuando usted estaba borracho, cuando usted cayó, se lastimó, llevó 63 puntos en la nariz. Usted un día recibió la santificación del Espíritu, hermano Honorio. Él fue allá donde usted estaba. Usted estaba allá todo quebrado, lleno de sangre, pero Él fue allá y te salvó, te rescató. ¿Eso no es maravilloso? Y todavía tiene la marca de la cruz en su rostro. Maravilla. Mis amados, lo que está en el capítulo 1 es una gran salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros no somos hijos bastardos. Nosotros no somos hijos adoptivos. Somos hijos de Dios. Tenemos el DNA de Dios. Tenemos la genética divina. Pero necesitamos crecer. Necesitamos madurar. El versículo 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Entonces fuimos guardados para la salvación. Y dice que debemos alegrar, aunque ahora por un poco de tiempo. Seremos afligidos. Somos probados por el fuego. O sea, aquí es solo fuego, probación. Pedro estaba escribiendo eso en una época de gran persecución del Imperio Romano a los hermanos. Esa carta es una carta de encorajamiento. Entonces, hoy, hermanos, estamos con muchas dificultades. Tenemos dificultades en el mundo, enfrentando las ideologías, la negación de Dios, la negación de la familia. Tenemos muchas dificultades. Hay una persecución. Yo no puedo hablar todo aquí. No estoy libre para hablar de todo aquí, porque si no puedo ser procesado. ¿No es así? Hoy hay una persecución intelectual y psicológica. No es más una persecución física. Ahora quieren matar nuestra psique, principalmente la mente de nuestros niños. Pero Pedro está diciendo, esto es solo fuego, avancen. Nosotros fuimos llamados para una herencia. Ele fala que o fim dessa nossa fé é a salvação da nossa alma. E foi a respeito desta salvação. Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Y fue respecto de esa salvación que quiero mostrarle que Pedro nos está enseñando sobre la gran salvación de Dios. En el versículo 10, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Los ángeles les gustaría mucho predicar este Evangelio. Y usted fue electo, usted fue regenerado. Usted es un sacerdocio del Dios vivo, con todas las credenciales, con todas las habilidades, con todo el derecho de predicar el Evangelio. ¿Usted está predicando? ¿Usted está predicando el Evangelio?
Los ángeles quisieron hacer eso, pero el Señor nos dio a nosotros este derecho. Então essa é a grande salvação. Alabado sea el Señor. Capítulo 1. Ele fala que nós fomos regenerados. Entonces esa es la gran salvación para terminar este capítulo 1. Mas de incorruptível, El versículo 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, solo la palabra de Dios vive. En el capítulo 2, Él va a desarrollar eso. Que después que usted nació otra vez, fue regenerado, usted necesita beber la leche de la palabra. Pero aquí Él está diciendo que usted fue vivificado, fue regenerado. Usted se tornó el Hijo de Dios por la palabra de Dios. No se olvide de su Biblia. No se olvide de disfrutar de la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4. Usted necesita crecer, pero para que usted crezca, usted necesita de la palabra viva de Dios. Ele vai falar ainda no versículo 25. En el versículo 25 dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Que la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Cualquier otra palabra va a secar, va a caer. Por eso nosotros necesitamos estar firmados en la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hace más de 35 años que nosotros aquí hemos evangelizado esta palabra a ustedes. Cuidado, hermano. No abandone esta palabra. No abandones la palabra de Dios. Usted necesita crecer. Los niños no tienen discernimiento. Los niños son llevados alrededor por todo viento de doctrina. Pero aquel que es maduro, aquel que crece, él sabe cuál fue el evangelio que les fue evangelizado. ¿Usted está claro de esto? ¿Cuál es el evangelio que nosotros hemos evangelizado aquí hace más de 35 años? ¿Ese es el evangelio de Dios o no que hemos anunciado? Entonces, hermanos, oigan la palabra de Dios. Crezcan en vida. Crezcan para que no sean desviados del evangelio que les fue predicado. Entonces llegamos al capítulo 2. En el capítulo 1, Él nos muestra la grande salvación de Dios, la regeneración del Padre, la redención del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Amén. Ahora llegamos en el capítulo 2, que comienza exactamente mostrándonos cómo iremos desarrollar la salvación. ¿Cómo nos tornaremos el sacerdote de Dios vivo? ¿Qué nos librará de ser un sacerdote del becerro de oro? ¿Sabe qué es? Número 1. Despojarse de muchas cosas. Número 2. Tomar la leche sin dolo, sin culpa de la palabra. Entonces Él nos dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces la primera cosa que usted necesita hacer es despojarse de todas esas cosas. La maldad es la raíz de todo eso. La maldad está en el corazón del hombre. Y la maldad no salió de su corazón. La única cosa que va a restringir la maldad de su corazón es el crecimiento de vida. La maldad es la raíz. Entonces la maldad trae el dolo, el engaño.
dos caras. A aparência é uma, mas a realidade é outra. La apariencia es una, pero la realidad es otra. Una intención mala por trás de la apariencia. No se iluda con la apariencia espiritual. Usted necesita tener un espíritu de discernimiento para discernir lo que es espiritual de lo que no es espiritual. La iglesia sufrió a lo largo de los siglos por causa de hombres que no tenían espiritualidad ninguna. No eran fieles al Señor y usaban con dolo, con mezcla. Dolo é uma intenção falsa no falar. Dolo es una intención falsa del hablar. Falsa no falar. Es una intención falsa en el hablar. Necesitamos librarnos de estas cosas. Sea sí o no. Yo tuve muchos problemas por ser de esa forma, sí y no. Pero es mejor tener ese tipo de problemas que tener falsas intenciones con los hermanos. Hace más de 30 años que he servido aquí con ustedes. Nunca utilicé de falsas intenciones con nadie y con cosa alguna. Nunca utilicé el dinero de nadie. Por lo contrario, utilicé de mi propio dinero para muchas cosas aquí. ¿Está bien? Necesitamos estar fuera de estas cosas, hermanos. Falsas intenciones, dolo. Hipocrisia é usted ser un actor. Obtener un papel que no es usted en la vida real. Usted es una persona aquí adelante de todos, pero por detrás es otra persona. Hermanos, ¿existe eso? Sí existe. Hace más de 40 años que yo estoy en esta caminata y he visto todo eso. He visto personas que parecían mis amigos, pero no son. Esto es hipocrisia. El Señor nos dijo para huir de la levadura de los fariseos, que son como sepulcros blanqueados, que por afuera son bien pintados, pero por adentro hay muerte. Envidia es querer poseer el lugar de otro, que no es tu lugar. Dios puso cada uno en la iglesia con su función, con su porción. Yo tengo mi porción para ustedes, como los otros presbíteros tienen la porción que cada uno tiene. Nadie tiene que envidiar la porción de otro, porque la porción que uno tiene es singular, es única. Nadie puede hacer lo que uno hace. La iglesia es un complemento de varios ministerios. Pablo dijo a Timoteo, cumple cabalmente tu ministerio. No existe el ministerio. El único ministerio con él adelante es el ministerio del Espíritu. Amén. El ministerio del Espíritu, de la vida. El ministerio de la justicia. Todos nosotros ahora tenemos ministerios, cada uno con su porción. Y cada uno tiene que ser fiel como sacerdote de Dios en su porción. No tengas envidia. Un envidioso no se alegra con la victoria del otro. Cuando él ve a un hermano hablando un buen mensaje, él queda con envidia, hablando cosas. Perdóname por estar hablando de esas cosas, aplicando esas cosas. Eso es porque la iglesia hoy sufre mucho con cosas que no deberían estar en la iglesia, pero están. Y ustedes necesitan crecer, madurar. Ustedes necesitan madurar para no ser como niños, moviéndose de un lado al otro por todo viento de doctrina. Maledicencia es hablar mal de los demás. Eso nadie hace, ¿verdad? Eso nadie habla mal de los otros, ¿verdad? Hermanos, todos nosotros hablamos mal de los demás. Un hermano de nosotros, el pastor Díaz López, dice que si usted se ocupa con sus pecados, no tendrás
tiempo de hablar de los demás. Hermano, ocúpese con sus pecados. Usted está mirando el palo que está en el ojo de los demás, pero no mira de uno mismo, el suyo. Hermano, tenemos muchos pecados. Tenemos que preocuparnos con nuestro pecado. Si yo me preocupo con mis pecados, yo no voy a tener tiempo de hablar de los demás. Alabado sea el Señor. Entonces, amados, necesitamos despojarnos de esas cosas. La segunda cosa es que necesitamos alimentarnos. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía una dieta especial. Hay muchas cosas que hablar sobre el sacerdocio, pero no hay tiempo de hablar todo. Pero aquí, entendan que abajo de esos versículos, Pedro quiere poner un concepto sobre el sacerdocio, casa espiritual, para que lleguemos allá en la realidad práctica. Pero necesitamos de esas cosas iniciales. Librarnos de la maldad, de la maledicencia, del dolo, envidia, de todas esas cosas. Pero más allá de eso, alimentar ardentemente, como recién nacido, la leche espiritual, para que por él os sea dado la palabra para la salvación que él habló en el capítulo 1. Todo eso tiene que ver con el capítulo 1. ¿Okay? Desear ardentemente. Ay, hermanos, si deseásemos ardientemente ir a la palabra de Dios, como deseamos ardientemente ir al Instagram, ver las cosas, como deseamos ir al YouTube, al TikTok, etcétera, etcétera. ¿Cómo seríamos personas adultas, maduros? ¿Sabe? Somos como niños, llevados hacia un lado al otro por todo viento de doctrina, porque no tenemos ese ardor de la palabra de Dios. La leche genuina espiritual. La traducción en griego es la leche sin dolo de la palabra. Aquí él dijo leche espiritual. Pero en casi 20 traducciones que yo busqué, pocas traducciones decía así. La mayoría de las traducciones dice la leche pura de la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Ni toda leche es puro. Puede tener dolo por detrás. Puede haber falsas intenciones por detrás. Usted necesita estar pendiente. Si no, usted puede tomar un buenas noches cenicienta y apagarse por toda la vida, dormirse. Pedro nos alerta que debemos tomar la leche sin falsas intenciones de la palabra de Dios, la leche espiritual. La leche espiritual nos va a curar de los gérmenes. Usted como un niño, a un pecador lleno de gérmenes, y seremos curados con la leche sin dolo de la palabra. Usted va a recibir una transformación viva que viene de su interior. Usted no va a ser un difunto maquillado. ¿Para qué sirve un difunto maquillado? Es bonito, pero está muerto. 24 horas después, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Se va a podrir. Necesitamos de la leche pura de la palabra de Dios. Si no queremos ser comidos por gémenes, debemos tomar la palabra pura de Dios. Efesios 4, ya he citado varias veces aquí. Necesitamos ser perfeccionados por los apóstoles, por los profetas. Vamos a ver ese texto. Efesios capítulo 4. Versículos
versículos 11. 11. Efésios 4:11 fala. Efésios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces en el Nuevo Testamento no hay el profeta. En el Nuevo Testamento hay profetas en el plural, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta casa espiritual que Pedro va a hablar es la iglesia, y la iglesia es edificada por la justa cooperación de cada parte en el cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema, mis hermanos. Pero hermano, ¿eso hay en la obra del Señor? Sí hay, hermano, sí hay. Estratagema de los hombres, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Sacerdocio necesita llegar a la madurez. Crezcamos en todo en el cabeza, Cristo. Jesús es el Señor. Cristo es el cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Alabado sea el Señor. Isaías 3. Eu vou falar uma palavra para vocês agora que não vai ser fácil. Eu vou falar uma palavra ahorita que não vai ser fácil. Tá bem? Quando Deus quer julgar, quando Deus quer juzgar a Jerusalém, sabe o que ele fez? Sabe o que hizo? Ele colocou meninos Ele puso como governantes. niños como gobernadores. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Dios dijo, yo les voy a quitar el sustento, les voy a quitar el alimento, les voy a quitar la palabra, el don de la palabra, porque ustedes me abandonaron. Les voy a quitarle el apoyo. E todo sustento de água. Você quer entrar todo nessa? Sustento de pan y de agua. ¿Usted quiere eso, hermano? Sustento da água. Dios, quitarle el apoyo, el pan, el agua. Vai tirar o juiz, le va a sacar el valiente, o adivinho, o ancião, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50, el respeto, el consejero. ¿Y qué les voy a dar? Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Mis hermanos, si abandonarmos el camino de la palabra, seremos gobernados por niños. Ustedes tendrán en las iglesias niños. No queremos niños por príncipes, ni niños para gobernar. Necesitamos ancianos, hombres maduros, hombres que crecieron en vida, hombres como el apóstol Pablo, que pasaron por sufrimientos para levantar iglesias, que sufrieron
con sus recursos, con sus bienes, con sus noches mal dormidas, para edificar iglesias, cuidar de personas, de gente. No estamos aquí para comercializar la palabra de Dios. Estamos aquí para cuidar de personas. La palabra de Dios tiene que ser sin dolo. Si no es así, mis hermanos, si ustedes escogen otro camino, ustedes van a tener presbíteros como niños, diáconos como niños, sin el apoyo de Dios, sin pan y sin agua. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Ustedes entienden cómo nosotros necesitamos crecer? ¿Cómo necesitamos ser sacerdotes de verdad, realidad, maduros? Sacerdotes del Dios vivo. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Oren por nosotros, hermanos. Oren por la iglesia. Oren por la iglesia. Yo solo digo eso a ustedes. Oren por la iglesia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Voltando aqui a 1 de Pedro. Vamos a regresar a 1 de Pedro. Oh, Senhor Jesus. Pedro. Alô? Pedro continua dizendo: se já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é bom. O Senhor é bom para você? Entonces Pedro sigue diciendo si tenemos la experiencia de que el Señor es bueno. ¿El Señor es bueno a usted? ¿De qué manera el Señor es bueno? El Señor te dio un carro nuevo. ¿Y si el Señor te sacó el empleo? ¿El Señor sigue siendo bueno? Si su hijo adolescente sigue dando trabajo, ¿Él sigue siendo bueno? Necesitamos aprender que el Señor es bueno en todas las circunstancias. Hermanos, el Señor es bueno. Yo he experimentado que el Señor es bueno. Hoy en la mañana, cuando estaba ruminando estas palabras, el Señor me dijo: si usted pierde todo, si usted pierde el ministerio de la palabra, si usted pierde los hermanos, quédese tranquilo, yo estaré con usted. Y yo voy a estar feliz de la vida, porque lo único que no quiero es perder la presencia del Señor. Porque yo he probado, hermano, que el Señor es bueno. No es porque yo tengo un buen carro, no, porque el Señor es bueno. Porque en todas las adversidades de mi vida, Él ha estado conmigo. Él es bueno. Alabado sea el Señor. Por eso el versículo 4 dice, acercándonos a Él. Hermano, necesitamos acercarnos al Señor. Nosotros tenemos una manera de acercarnos a Él, el Señor Jesús, la piedra viva, desechada por los hombres. Él sabe lo que es padecer. Él supo lo que es ser rechazado. Y usted necesita aprender a ser rechazado. Usted necesita aprender a padecer y aún así disfrutar que el Señor es bueno. Mas para Dios escogida y preciosa. Dios nos dio esa piedra, una piedra de honor. ¿Sabe qué significa? Que en la resurrección, ascensión, Dios dijo, ese es bueno. Esa piedra es buena, es preciosa. Y a partir de esa piedra, yo voy a tener piedras vivas para la edificación de mi casa espiritual. Vosotros también como piedras vivas. No solo Dios honró al Hijo como piedra viva, pero Él transformó cada uno de nosotros en piedras vivas. Somos edificados casa espiritual.
piedras lapidadas, piedras vivas para a edificação da casa de Deus. Voltando desde o capítulo 1. A casa de Deus necessita que você cresça em vida. Regenerado, santificado. Desde o capítulo 1, necessitamos ser electos, regenerados, santificados por el Espírito. Necessitamos deixar atrás todas as coisas negativas. Necessitamos tomar a leite da palavra de Deus sem mescla, sem dolo. A palavra sem intenção nenhuma. Pura. Casa espiritual, sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Não necessitamos oferecer serviço para agradar a nadie. Se você não ha servido na igreja, não venga a servir para agradar-me. Você tem que oferecer serviço aceitável a Deus. Por intermédio de quem? De Jesucristo. Que é a realidade de todo o sacrifício do Antigo Testamento. Holocausto, consagração, viver totalmente santificado a Deus. Você logra ser isso solo? Não. Você necessita de Cristo. Ofrenda de paz. Paz com todos os homens. Você logra isso? Não. Você necessita de Jesucristo. E a casa de Deus é edificada de esta maneira por el crescimento de los sacerdotes. Esta casa é o próprio sacerdócio. A casa é o lugar. O sacerdócio é o serviço. O sacerdócio não é só a função do sacerdote, pero el cuerpo, nosotros todos juntos servindo corporativamente. Nosotros tenemos un solo sacerdocio que es de Jesucristo. Los sacrificios agradables, aceptables a Dios es a través de Jesucristo. No es para satisfazer ningún otro hombre en esta tierra. Estábamos comentando aquí con el hermano Kleber, en la empresa que trabajábamos. Y él me dijo un día que el presidente de la empresa le dijo, nosotros le gustábamos a él porque nosotros no le adulábamos. Nosotros simplemente servíamos con el corazón puro. Hermano, no necesita adular a nadie. Yo no quiero adular a nadie. A veces en las conferencias, eso pasó varias veces. Tenía una mesa separada a los hermanos que servían. Yo me sentía tremendamente angustiado. Una vez en la ciudad de Teresina, en un colegio, hicieron eso en una conferencia, hicieron eso en una sala separada con vidrio y nosotros allá adentro. Yo no me sentía bien. Sinceramente, hermano, yo me salía de ahí antes y hablaba con uno, con otro, porque yo no quería que los hermanos supieran que éramos una clase especial. Éramos normales, como todos los hermanos. No necesitábamos de que nadie nos adule y ni de adular a nadie. Oh Señor Jesús. Sacrifícios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. E aqui pongo em Sião a principal pedra del ângulo, escogida preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Si el Cristo que usted disfruta no es para edificación, ese mismo Cristo lo va a aplastar, lo va a hacer tropezar. Es la roca que hace caer. Usted irá a tropezar en ese mismo Cristo. Por eso, hermano, nuestra vida espiritual necesita crecer. Necesitamos madurar. No podemos ser como niños, movidos por todo viento de doctrina y enseñanzas. Para terminar, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirida por Dios.
No somos propiedad de nadie, sino de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Y no es solamente yo, pero es un pueblo. La iglesia no es propiedad de nadie. Nosotros somos un linaje. Nuestra linaje es de Dios. Mi linaje es de Dios y la suya. Somos un sacerdocio real. Todos nosotros servimos a Dios. Somos una nación santa. Un pueblo, una nación. Eso quiere decir que tiene un gobierno. Y el gobierno nuestro es del Espíritu Santo. Y Cristo es el cabeza de la iglesia. Y somos un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Oh, hermanos, cómo me alegro. Somos pueblo de Dios. La iglesia es de propiedad exclusiva de Dios. ¿Y cuál es la finalidad de todo eso? La finalidad del sacerdocio santo, real, maduro. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La justicia de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, esa debe ser nuestra predicación. Esas son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. No necesitamos tener otro tipo de predicación. Necesitamos predicar las virtudes, pero para eso necesitamos crecer. Si usted no crece, usted es un sacerdote desviado. De las tinieblas nos llamó para su maravillosa luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Ahora somos ¿qué, hermanos? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesús es el Señor. Minutos para a gente ruminar em pequenos grupos, tá bom?